le dije que me iba a quedar en la avenida de Puerto Rico, en una caseta de campaña, porque no tengo realmente a dónde ir. Asegura que es la única opción que le queda. María Isabel lleva 5 años reclamando una vivienda. Tiene una discapacidad de casi el 70% debido a un accidente laboral. Hace unos días ocupó una vivienda que pensó que estaba abandonada. Sus dueños la denunciaron y hoy han llegado a un acuerdo. Iba a ser desahuciada esta misma tarde, pero le han dado unos días para que se lleve sus cosas. Buenas noches. Cae el empleo en agosto, así lo prevé al menos la Seguridad Social, que adelanta una caída de 187.000 puestos de trabajo en España. Se trata de la segunda bajada consecutiva. Aún así, el Gobierno asegura que este agosto está aguantando mejor que otros años. Tradicionalmente es un mal mes para el empleo. Y ojo si tiene una hipoteca variable y le toca revisión porque podría subirle la cuota mensual entre 40 y 80 euros. El Euribor modera su avance, pero sigue este mes de agosto por encima del 1%, una cota que no se alcanzaba desde 2012. Canarias es la tercera comunidad con mayor descenso de la natalidad de España. El número de nacimientos bajó el primer semestre del año en casi un 4% en el archipiélago. En total, en España han nacido 160.000 niños, menos en los 6 primeros meses del año con respecto al mismo periodo del año anterior. Los callejeros del archipiélago tienen una tarea pendiente con la igualdad. En ciudades como Puerto del Rosario, las calles dedicadas a personajes públicos son en un 90% varones. Edurne Rodríguez. Los residentes en Puerto del Rosario que viven en calles con nombre propio lo hacen tan solo en un 10% de los casos en vías con nombre de mujer. Ocurre lo mismo en la denominación de centros educativos donde no encontramos figuras femeninas de la cultura, el arte o la política. Visitas guiadas como esta nos permiten conocer mejor el interior del Puerto de la Luz y de Las Palmas. Su actividad no para ningún día del año. Este tipo de iniciativas permite conocer también algunas curiosidades, como que los cereales son una de las mercancías más peligrosas que se almacena en un puerto. El grano acumulado puede fermentar y llegar a explotar. Y vuelve el cine al aire libre a la playa del Socorro en Los Realejos. El cartel películas para disfrutar en familia, tumbado en la toalla y con el mar de fondo. En su 24ª edición, el certamen trata de fomentar la conciencia medioambiental entre los más jóvenes. Tienen hasta el domingo para disfrutar de esta cita veraniega. Hola. No somos antes. Canarias ha sido, junto a Baleares y Valencia, la comunidad que más empleos ha creado en el último año. Un crecimiento impulsado principalmente por el turismo. Sin embargo, la incertidumbre económica hace temer en una parada del mercado laboral. En el conjunto del país, de hecho, se espera que agosto termine con una importante destrucción de empleo. La Seguridad Social prevé que este mes de agosto finalice con 187.000 cotizantes menos, una destrucción de empleo mayor a la de los agostos de 2020 y 2021, años diferentes por la pandemia, pero menor a la de, por ejemplo, agosto de 2019. Es una cifra menor que otros años. El mes de agosto siempre ha sido un mes, normalmente, habitualmente de vacaciones, donde hay hasta empresas que cierran. Sin embargo, alertan de confirmarse esa destrucción de empleo, habría que ponerse las pilas. Porque si los datos siguen en esta senda, serían ya 2 meses consecutivos de bajada de datos de cotizaciones y de datos de creación de empleo y, por lo tanto, sí podríamos entrar en una senda de volver a destruir el empleo. Canarias es, junto a Baleares y Valencia, una de las comunidades que más está haciendo por el empleo. En el último año, la creación ha sido de 5 puntos por encima que otras regiones. El tirón de la hostelería es el que está creando empleo y los datos positivos de esta creación de empleo es que el empleo que se está creando es más estable del que se creaba antes de la reforma laboral. El 81% de los contratos firmados hasta ahora en agosto han sido indefinidos. Otro dato que preocupa, el Euribor, que se mantiene este mes de agosto por encima del 1%, una cota que no se alcanzaba desde 2012. Para las familias con hipotecas de tipo variable supondrá un incremento mensual de entre 40 y 80 euros. La subida del Euribor afecta a los bolsillos de todos. En la economía familiar se nota en el día a día y, cómo no, en la hipoteca. Se verán afectadas las hipotecas de tipo variable y las referenciadas al Euribor. El Euribor viene en torno al 0%, en algunos casos
incluso en tasas negativas, y ahora de golpe está ligeramente por encima del 1%. Luego, las cuotas, si vemos una hipoteca promedio, podemos valorarlo en torno entre 40 y 80 euros mensuales a estos niveles actuales de Euribor. Con esa subida al 1,06% de media en esta primera mitad de agosto se registran cifras que no se alcanzaban desde la burbuja inmobiliaria de 2012. Los expertos alertan de los peligros. Va a haber una oferta masiva por parte de la banca contra bases de hipoteca de tipo variable a hipoteca tipo fijo, y aquí sí que es importante que veamos cuál es la oferta que nos hace el banco, que analicemos y sobre todo que consultemos con expertos hipotecarios. La subida en el precio de la vivienda traerá una caída en las ventas. Las previsiones apuntan a que los tipos de interés seguirán subiendo. Estamos inmersos en una preburbuja inmobiliaria. Justo hoy se cumple una semana de la entrada en vigor de las primeras medidas del decreto de ahorro energético. Y en este tiempo la demanda eléctrica en España se ha reducido un 3,7%. Lo ha destacado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, que cree que las cifras aún preliminares van en línea con lo esperado. Se ha producido un descenso del 3,7% de la demanda eléctrica en nuestro país. Un descenso que puede achacarse a la mayor sensibilidad de hogares y empresas. Quisiera destacar y agradecer ese efecto de solidaridad para con Europa. Creo que es sumamente importante. Cumple una semana de la entrada en vigor de las medidas de ahorro energético. Según los datos de Red Eléctrica de España, el 9 de agosto, último día sin restricciones, el consumo en Canarias fue de 25.470 megavatios hora. Este martes, esa demanda se situó en 25.062, 408 megavatios menos, lo que supuso una reducción del 1,6%. Sin embargo, los expertos creen que aún es pronto para sacar conclusiones. Hay que esperar un poco más, 2-3 meses, y ver qué pasa además en invierno. El uso de calefacciones y ya acabe las vacaciones y la industria esté actuando, digamos, en todo su rigor, ahí veremos si esas medidas son efectivas o no. Los expertos tampoco creen que sea significativa la diferencia interanual si comparamos el 16 de agosto de 2022 con el mismo día de 2021. Esa reducción de 945 megavatios puede ser puntual y estar influida por las medidas COVID vigente entonces, los episodios de calor o el aumento del precio de la energía. Yo creo que sí, que está cambiando los patrones, pero básicamente porque cambia la tecnología. Cada día estamos siendo mucho más eficientes, porque las personas queremos seguir recibiendo la misma luz, el mismo calor en tu casa, la televisión. Teniendo en cuenta la reducción del 3,7% en el consumo energético de España una semana después, los expertos creen factible alcanzar la disminución del 7% impuesta por Europa. Miramos al exterior, simulacros ante posibles desastres nucleares tras los repetidos incidentes de bombardeos en la planta de energía nuclear más grande de Europa. Es lo que están haciendo las autoridades ucranianas en Zaporilla. El gobierno está muy preocupado por la seguridad de la planta de energía nuclear ocupada por Rusia. El organismo de control nuclear de la ONU ha pedido el fin inmediato de cualquier acción militar cerca de la planta nuclear de Zaporilla en Ucrania, porque hay un riesgo muy real de un desastre nuclear. Y uno de los sectores que más está sufriendo las consecuencias de este conflicto es el ganadero. Para ellos, el Gobierno de Canarias ha habilitado un paquete de ayudas directas. La situación de muchas de las granjas que hay en Canarias es insostenible. Desde el sector denuncian que la subida del coste energético, del transporte y de los insumos han incrementado los gastos hasta un 70%. El productor pues está facturando por debajo de los costos, ¿no? Y se le ha sido insostenible, ¿no? Ha llegado un momento que no podían soportar eso y muchas explotaciones han tenido que abandonar. Parte de la inestabilidad provocada por la invasión de Ucrania se compensa con ayudas como la anunciada por la Consejería, algo que los ganaderos agradecen, aunque insisten en la necesidad de un cambio. Lo más que queremos es que nuestros productos sean respetados y sean pagados a un precio justo. Lo que exigen es que se cumpla la actual ley de la cadena alimentaria. Que no se debe permitir vender por debajo del costo de producción. Si nos cuesta producir un litro de leche 60 céntimos, nos lo están pagando a 50, 52 céntimos, ¿no? Piden, por tanto, responsabilidad a las grandes superficies y la posibilidad de fijar un nuevo precio a sus productos.
Este verano se han registrado 9 asesinatos machistas en España. Es casi un tercio de los asesinatos por violencia de género cometidos en 2022. El último feminicidio confirmado es el de una mujer de 54 años en Valladolid. Ocurrió el 13 de agosto. Hartas, cansadas de que nos asesinen, cansadas de los pinchazos. Hoy en Sevilla, concentración en memoria de María del Carmen Martín, asesinada por su pareja el 12 de agosto. Tenía 44 años y una hija menor de edad. La corporación municipal ha guardado un minuto de silencio en señal de rechazo a la violencia de género. Andalucía es la comunidad autónoma en la que más asesinatos machistas se han registrado en lo que va de año. Hartas, cansadas de que nos asesinen, cansadas de los pinchazos, cansadas de la violencia. La Policía Nacional ha detenido a un hombre por delitos de violencia de género y contra la salud pública en Arrecife, en Lanzarote. Fue la pareja del arrestado quien dio aviso a los servicios de emergencias tras ser agredida. El detenido reconoció los hechos y además entregó de forma voluntaria más de 2 kilos de hachís. Cada 17 de agosto se celebra el Día Mundial del Peatón. Son, junto a ciclistas y motoristas, los más vulnerables en los accidentes de tráfico. De hecho, en los últimos años las cifras han crecido. En 2019 supusieron más de la mitad del total de víctimas mortales en carretera. Peatones, ciclistas y motoristas son los más vulnerables en los accidentes de tráfico. Si hacemos un análisis de la siniestralidad esta última década, vemos que 3 de cada 4 muertes se produjeron en vías interurbanas, pero crecen los accidentes dentro de las ciudades, que se ha incrementado un 35%. Como dato interesante, se reducen los fallecimientos en turismos, pero sin embargo aumentan las víctimas mortales de peatones, que han pasado de un 16% a un 22%, es decir, un 6% más. Por otro lado, también crece el número de víctimas mortales de motoristas en un 8%. Desgraciadamente ha habido un aumento exponencial de víctimas en este apartado. Asociaciones de seguridad vial de toda España aprovechan este Día del Peatón para lanzar sus reivindicaciones. Que se peatonalice la ciudad, que haya mayor seguridad vial y que se vigile por distintos operadores para conseguir eso, que no haya víctimas dentro de las ciudades. Por ello intentan impulsar políticas que mejoren la seguridad vial. Y dejar los centros de las ciudades y las zonas más próximas al centro, peatonalizarlas, hacer las aceras más estrechas, que se reduzca la velocidad. Medidas que busquen un equilibrio entre conductores y peatones, con las que se consigan ciudades más seguras, sostenibles e inclusivas. Precisamente algunas de las consecuencias de los atascos que sufrimos cada día en la carretera son el estrés o el cansancio. Según la encuesta de condiciones laborales de Eurostat, el desplazamiento al trabajo cada vez dura más. En España este problema no ha mejorado desde la década de los 90. Madrugar para evitar los atascos en la carretera, aunque a veces sea imposible en nuestro trayecto hacia el trabajo, pero ese desplazamiento cada vez dura más. Lo recoge una reciente investigación de la Universidad de Zaragoza y las consecuencias son mayores. De ahí que los expertos dediquen tiempo a controlar el estrés al volante. Pues ciertamente hay que trabajar mucho esa posición de estrés que nos va a entrar en el momento que llegamos al atasco, y sobre todo si tenemos esa premura por llegar, que a veces es la misma empresa o de la que trabajamos, que nos da esos horarios tan cerrados, abrir los horarios, o sea, sobre todo preparar la salida. En Europa, 1 de cada 5 trabajadores dedica más de 1 hora diaria en los desplazamientos hacia el trabajo. En los últimos años esto ha tenido consecuencias negativas para el trabajador y las empresas. Y todo esto se traduce en un alto nivel de estrés, infelicidad, cansancio, peor estado de salud o aumento del absentismo laboral. Desde la formación hay que plantear cómo vamos a afrontar ese estrés en la carretera. Esas sensaciones de no llegar, tenemos que trabajarlas antes de que suceda. Yo trabajo fatal bajo presión, siempre está la ayuda de saber que tengo al profesor al lado y que me puedo apoyar en él en cualquier momento. En la mayoría de los países europeos el tiempo dedicado a ir y volver al trabajo ha aumentado, salvo en Alemania, Grecia y Portugal. Y de ese estrés al volante saben mucho los usuarios de la TF5, una de las vías más congestionadas del archipiélago. Actualmente se ejecuta este proyecto para intentar solucionar el problema en uno de los puntos más conflictivos, el del Padre Ancheta, un proyecto que se ha visto retrasado por la crisis de suministro de material.
Pronto volverá septiembre y con él las largas y ya famosas colas de la autopista del norte. Precisamente para mejorar la fluidez de esta vía se está ejecutando esta obra en La Laguna. Estamos con la obra de soterramiento de la TF24, la carretera que viene desde La Esperanza, para este túnel para hacer un acceso directo a la TF5. Y así evitar que los coches tengan que introducirse en la colapsada rotonda de Padrancheta. Está bastante avanzada, esperamos antes de final de año tenerla completamente terminada. Ha habido algún otro problema con los suministros, pero bueno, va a buen ritmo, sobre todo esta parte que tenemos aquí al lado, que es la carretera de Geneto, que hubo que cortarla en su momento para hacer el paso inferior, pero ya está operativa de cara al inicio del curso escolar. Con un presupuesto de 8 millones de euros, el Cabildo estima que diariamente pasen por esta vía cerca de 5.000 vehículos, unas obras que pretenden aliviar el colapso de la TF5 y que se complementan con otras acciones como la creación de este carril Busbao. Este es el primero que vamos a poner en marcha, el que va entre el enlace de Las Chumberas y la estación de Guaguas de La Laguna. Tiene una ruta diferenciada del resto del tráfico, que es en la zona precisamente donde se forman los atascos a mediodía y por la tarde en sentido hacia el norte. Se estima que este carril entre en funcionamiento en el mes de septiembre. Y en Lanzarote hay una carretera que cuenta con un desvío provisional de tráfico, según ha comunicado el Ayuntamiento de Tías. Es la Lanzarote 2 a su paso por el pueblo de Mácher. Esta variante, que afectará a los conductores, se lleva a cabo para poder ejecutar la obra de la nueva rotonda. Alberto Fabricio. Se trata de un desvío de unos 500 metros en la LZ2, la vía que conecta Arrecife con Playa Blanca en el sur de Lanzarote. Por esta carretera pasan miles de vehículos al día, muchos de ellos procedentes de Fuerteventura. Estos trabajos están enmarcados dentro de la obra de mejora de la seguridad vial y es por ello que se está construyendo esta glorieta de la Calderina a la altura de Mácher, en el municipio de Tías. El desvío se ha habilitado trasladando el tráfico de la LZ2 por una nueva calzada paralela a la carretera. El cambio de circulación se debe a la necesidad de modificar la rasante de un tramo de la vía y ejecutar la mitad norte de la nueva glorieta. Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria se comunica que con el fin de evitar molestias, el desvío estará totalmente señalizado y controlado por los operarios de la obra mientras dure la desviación. No nos movemos de isla ni de municipio, ya que el Ayuntamiento de Tías ha aprobado por unanimidad la actualización de la tarifa urbana del servicio de taxis, una adaptación que supondrá un incremento de un 10% de las tarifas actuales y que no se daba desde el año 2016. Se tiene en cuenta la subida de los precios del combustible, de las piezas y reparaciones de los vehículos. En el municipio de Tías, eminentemente turístico, están activas actualmente más de 100 licencias de taxi. Dese cuenta que nosotros no subimos las tarifas desde el año 2016, totalmente no es de acorde, pero nos han hecho las cosas bien, entonces arreglado al IPC, pues es la subida que nos han hecho en este momento. El taxi en Lanzarote es el más barato de España, el más barato. Y creo que en Arrecife subieron, según me han dicho compañeros por ahí, creo que subieron, no sé si 15 céntimos, que nada, que eso para eso y nada es igual. En el centro de Gran Canaria, la expectación que genera el Roque Nublo está provocando un quebradero de cabeza. En verano, miles de personas recorren cada día su sendero. La mayoría llega a la zona en coche y el aparcamiento se ha quedado pequeño. Por este motivo, el Cabildo ya se plantea crear una línea de guagua. Eso sí, no será inminente. Es una ruta de ensueño icónica, 3 kilómetros de ida y vuelta para acariciar el cielo gran canario y disfrutar de unas vistas privilegiadas. El Cabildo de Gran Canaria estima que la recorren entre 1.800 y 2.000 personas al día en poco más de 2 horas. Arriba, tras el esfuerzo, el paisaje se vuelve indescriptible. Una maravilla. Impresionante. It's really beautiful. Debajo la estampa no es tan bucólica. Son las 2:30 del mediodía y así lucen los márgenes de la carretera que conduce al sendero del Nublo. El problema está en el aparcamiento situado 50 metros más abajo. Caben 40 coches, pero a esta hora ya está lleno. Esa falta de espacio deriva en un problema de seguridad. Y no es el único, el mal estado del firme salta a la vista. 14 años después de construirse, los socavones son considerables. Un entorno poco recomendable para vehículos propios y de alquiler. Es muy pequeñito. Podrían mejorarlo un poquito más. El Cabildo busca soluciones ante este panorama. Hace años se planteó fijar una ruta con guaguas lanzaderas ante el aumento de las visitas. Una propuesta que ahora se recupera. Lo que estamos intentando es hacer un proyecto integral, entre otras cosas es que la gente no vaya en transporte privado al Nublo.
En principio el Cabildo descarta ampliar el parking, podría asfaltarlo, pero su proyecto global con guaguas, baños y un centro de interpretación requiere tiempo. 2 años por lo menos. Mientras tanto, y si la Guardia Civil lo estima, quienes visitan el Nublo corren el riesgo de encontrarse a la vuelta con otra postal, la de las multas, porque aquí ya no hay hueco para tanta gente. El Hierro cada vez está más cerca de contar con su primer suelo industrial. La zona será esta, el Majano, en el municipio de Valverde, después de que la Comisión de Evaluación Ambiental Insular haya remitido al Ayuntamiento capitalino el último informe de impacto medioambiental obligatorio para la aprobación definitiva. Hay más de un centenar de parcelas de 250 metros cuadrados cada una. Actualmente ya existe industria en la zona, pero de manera legal. Ahora pasaría a ser suelo urbano consolidado industrial, que permitiría al ayuntamiento dar las licencias correspondientes para toda aquella persona, entidad pública, privada, que quiera ejercer cualquier actividad en este lugar de tipo industrial. En Tenerife se busca desde el pasado lunes a Celia Rodríguez González, una mujer de 60 años. Desapareció en la zona de Agua García, en el municipio de Tacoronte. Mide 1,40 m, es de complexión normal, pelo canoso y corto. Cualquier información sobre su paradero debe informarse al 112 o a los números que aparecen en pantalla. María Isabel se veía hoy en la calle. Se enfrentaba a un desahucio inminente, pero al final ha llegado a un acuerdo con los dueños de la casa para que la dejen unos días para recoger sus cosas. Asegura que había ocupado la vivienda porque pensaba que estaba vacía y ante la desesperación de llevar 5 años sin casa. Este miércoles ha tenido lugar un juicio para el desalojo de María Isabel de una vivienda que había ocupado hace varios días. Le advirtieron de que el lanzamiento sería inminente. Y que iba a ir incluso la policía a echarme, que no iban a dejarme un margen de tiempo porque es una zona turística. Tras un accidente laboral, María Isabel tiene movilidad reducida y un 68% de discapacidad. Lleva más de 5 años demandando acceso a una vivienda social adaptada. Todavía no he tenido contestación, por eso me he visto en la obligación de hacer esto. Finalmente han llegado a un acuerdo con los propietarios por un margen de 5 días antes de abandonar el inmueble. Ella lo que pide es una solución estable. También le dije que me iba a quedar en la avenida de Puerto Rico, en una caseta de campaña, porque no tengo realmente a dónde ir. 5 días para una solución que parece no avistarse a corto plazo. Se han reducido los casos, pero la pandemia sigue muy presente. En los últimos 4 días en el archipiélago se han notificado 425 nuevos contagios entre mayores de 60 años y 8 personas han fallecido como consecuencia del virus. Ahora mismo, en las islas hay ingresadas 177 personas, 11 de ellas están en la UCI. En el otro lado, los que superan el virus, pero arrastran las secuelas. En Canarias se estima que unas 40.000 personas padecen COVID persistente. Piden más recursos para afrontar las secuelas y más preparación médica. Hoy se han reunido con el diputado del Común. Esta enfermedad sea reconocida, nos sigue pasando cada día que muchas de las personas afectadas vamos de médico en médico y todavía no nos creen. Muchas veces la administración es muy lenta, muy amplia y muy torpe, y nosotros lo que hacemos es dinamizarla, nosotros lo que hacemos es incentivar que esa decisión se tome cuanto antes. Hoy vamos a conocer la historia de Noé. Ahora tiene 7 años, pero a los 3 le diagnosticaron una enfermedad rara que provoca una pérdida progresiva de la visión. Se trata de la enfermedad de Coast, una grave afección ocular que en el caso de Noé fue detectada gracias al flash de una foto. Le detectamos la enfermedad a Noé con 3 añitos, un amigo sacó una foto y en esa foto vimos la leucocoria, que es el brillo blanco. Las personas que estaban a nuestro alrededor lo que nos dijeron fue que era un efecto visual de la cámara, pero luego al día siguiente sacamos bastantes fotos, unas con flash y otras sin flash. Y las fotos con flash que le hicieron a Noé no dejaban lugar a dudas y apuntaban a un diagnóstico de Coast, una enfermedad catalogada como rara que genera una pérdida progresiva de visión en niños a edades muy tempranas. Lo operamos con crioterapia y láser para intentar retener un poquito esa retina hacia atrás.
El problema que cuando le detectaron la enfermedad a Noé, la enfermedad estaba tan avanzada que ya él había perdido totalmente la visión del ojo. Comúnmente en medicina se dice que es idiopática, es decir, no se sabe todavía la causa. Lo que ocurre es una alteración en algunos vasos que están en la retina, en el fondo del ojo. Ahí empiezan todos los problemas, esos vasos empiezan a fallar y a sacar líquido, exudación, puede terminar en un desprendimiento de retina, incluso en glaucomas neovasculares. La de Coast es una patología poco frecuente que puede originar la pérdida de visión en los niños. Por eso, y coincidiendo con el Día Internacional de esta enfermedad, los especialistas insisten en la importancia de realizar revisiones oftalmológicas para prevenirla. 11 meses después, el Servicio de Atención Psicológica a los afectados por el volcán de La Palma, puesto en marcha por el Ayuntamiento de Los Llanos de Aridane, sigue atendiendo a casi 200 usuarios, una cifra que se ha incrementado durante el verano. Los meses pasan, pero siguen siendo muchas las personas que necesitan atención psicológica tras los duros momentos vividos por la erupción. Se atiende presencialmente las oficinas vía telefónica para quienes continúan en hoteles o a domicilio para los que ya tienen su nueva casa. Se les va a domicilio a ver porque pues no es lo que esperaban, o esperaban volver a tener una casa terrera o estar en mínimos en algunas condiciones con las que estaban anteriormente, y ahora se ven en un piso y se dan cuenta que la casa no es suficiente y necesitan el acompañamiento ahí para empezar a crear pues recuerdos emocionales, volver a la rutina dentro de la casa. Durante el verano el número de pacientes ha aumentado, especialmente tras la apertura de la nueva vía entre La Laguna y Las Norias, que ha permitido ver a muchos de cerca la realidad postvolcán. Pasan, no saben dónde están, no tienen ninguna referencia, las montañas ya no son referencia porque no son aquellas grandes montañas, no ubican su casa, no saben ni dónde se encuentran ni si esa carretera estaba allí previamente, y hay que reconectarlos con la realidad, reorientarlos a dónde nos encontramos, qué ha sucedido, volver a hablar de esos recuerdos, qué es lo que ha pasado. Este servicio sigue prestándose de manera gratuita en Los Llanos de Aridane para quienes necesiten la ayuda de un especialista en atención psicológica. Canarias es la tercera comunidad con mayor descenso de la natalidad de España. El número de nacimientos bajó el primer semestre del año en casi un 4% en el archipiélago, en concreto un 3,8%. Solo Baleares, con cifras similares a las nuestras, y La Rioja, con una caída porcentual del doble, el 8%, arrojan peores datos. Estas cifras del Instituto Nacional de Estadística indican que en los 6 primeros meses del año han nacido menos de 160.000 niños en España. ¿Vive usted en una calle con nombre propio? Si la respuesta es que sí, lo más probable es que ese nombre sea de un varón. Estudios recientes revelan que tan solo el 15% del callejero de nuestro país tiene nombre femenino. En ciudades como Puerto del Rosario, ese porcentaje no supera el 10%. En Puerto del Rosario tan solo el 10% de las vías tienen nombre de mujer, una exclusión de figuras femeninas que no solo está en el callejero, sino fijamos también en los centros educativos. De 9 centros con nombres propios son todos masculinos y no hay ninguno con nombre femenino, una tendencia que se repite en toda la geografía insular. Tan solo 3 colegios de Fuerteventura tienen nombre femenino. El porcentaje de mujeres en los callejeros urbanos es muy pequeño en relación con la cantidad de mujeres que verdaderamente merecen ser reconocidas. ¿Dónde están las mujeres a lo largo de la historia, ¿no? Y claro que estaban, y claro que tenían una labor importante. Encontrar vías en la ciudad, homenaje a científicas, políticas o artistas, es casi tarea imposible. Es importante que las niñas tengan referentes variados, ¿no? Referentes del mayor número de profesiones posibles, porque de esa manera se van a sentir identificadas y cada vez va a haber más mujeres en todos los ámbitos. Visibilizar el papel de la mujer a lo largo de la historia para acabar con una brecha de género que se repite en los mapas urbanos de todo el archipiélago. El EPA Estación nos ofrece estos días un catálogo de experiencias para conocer mejor la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy les hemos acompañado en una visita guiada al puerto de La Luz y de Las Palmas, un lugar en el que hay múltiples curiosidades que descubrir. 50 personas han dado cita hoy para visitar el Puerto de La Luz. La visita busca mostrar cómo es el funcionamiento de uno de los puertos más grandes del Océano Atlántico. Visitas guiadas como estas permiten conocer el interior del Puerto de La Luz, un lugar lleno de vida y actividades los 365 días del año. Una experiencia que, además de explicar cuál es su funcionamiento y la importancia que tiene para la isla, da a conocer muchas curiosidades, como es que el cereal sea una de las mercancías más peligrosas que pasan por este puerto. Bueno, hay unos hilos que son para grano, y el grano pues
Se considera un material peligroso porque cuando se acumula puede fermentar y puede explotar. Dato que sorprende entre los visitantes. No lo sabía, habrá que tener cuidado con los cereales en casa. Eso lo veo un poco surrealista, decir verdad. Y es que el secreto y éxito de actividades como esta son las curiosidades y anécdotas de las que se hablan a lo largo de la ruta. Por ejemplo, vamos a hablar de por qué se llama Sanapú, un trozo del muelle. Hablaremos de los León y Castillo, de algunas de sus curiosidades, de su amistad con Benito Pérez Galdós, del cambullonero, esa persona tan importante dentro de lo que sería el puerto. Visitas lúdicas que también generan interés entre los más pequeños. La verdad que estuvo muy bien, todo muy bien explicado, sí, lo recomendaría. Interesante, sobre todo es que me gusta mucho el puerto. Es el Mimar 5, el barco que encallaba este lunes en la zona militar de la costa noreste de la isleta, en Las Palmas de Gran Canaria. Había sido contratado por la Armada para retirar 2 pecios hundidos en la zona hace más de 20 años. Anoche, a las 3 de la madrugada, se logró extraer todo el fuel de la embarcación, cerca de 10.000 litros de combustible. Hoy los trabajos consistieron en retirar todos los sólidos susceptibles de ser contaminantes. En principio el barco no podrá ser reflotado y todo apunta a que la opción será desguazarlo para sacarlo del agua. Los ecologistas de Benmajec piden la dimisión del responsable de la autoridad portuaria y lo han hecho en un acto en el que han analizado la situación de los recursos hídricos en las islas. Afirman que el colapso es inminente y piden al Gobierno de Canarias que asuma parte del control. Según la ley estatal de 1990, los propietarios de aguas privadas tienen 50 años de margen para explotar los recursos. Durante este tiempo, cualquier obra para aumentar el caudal significa pasar a manos públicas, excepto en Canarias, donde, según Ecologistas en Acción, se permite sobreexplotar sin control. Y esto incumple la ley del Estado. En el año 90 los manantiales en Canarias daban más de 50 hectómetros cúbicos anuales y este año dan 3. O sea, actualmente dan 3, eso es que el sistema hídrico está bastante destrozado. Quieren que se compartan las competencias entre el Gobierno de Canarias y los cabildos. De fondo hay un problema, dicen, grave. Canarias se quedará sin agua en pocas décadas y depender de las desaladoras significa hacerlo también de la energía. Nuestros bosques están en la ruina ecológica. Hablo de los pinares de la cumbre, o sea, los pinares de la cumbre pueden colapsar en los próximos 15 o 20 años porque no tienen agua debajo y a eso es lo que nos enfrentamos, un colapso global. Que significa también cortes de agua en las ciudades y agricultura. El informe jurídico sobre el incumplimiento de la ley lo llevarán a la Comisión Europea. El incendio forestal iniciado en Castellón ha llegado ya hasta la provincia de Valencia y ha quemado cerca de 10.000 hectáreas. Ha provocado el desalojo de más de 2.000 personas, mientras que el de Alicante ha arrasado otras 11.500 hectáreas. El viento ha avivado la voracidad de las llamas y se ha hecho un llamamiento a los bomberos que se encuentran de vacaciones para que se unan a las labores de extinción. El municipio de Gomero de Valle Gran Rey ha programado para esta noche una ruta guiada para conocer el cielo y las historias que pueblan la isla y dicha localidad. Una ruta que correrá a cargo del guía turístico Carlos Simancas. Dicen que donde hay una estrella hay una historia. Y en un cielo tan repleto como el de Canarias y en concreto el de La Gomera, la cantidad de leyendas que se esconden allí arriba es infinita. Leyendas que destripará esta noche el divulgador gomero Carlos Simancas en un viaje mágico que comenzará en el Mirador del Santo. Lo que vamos a hacer es una mirada hacia el cielo y utilizando lo que es la bóveda celeste como si fuera un proyector gigante donde iremos contando historias, transitando por los viejos caminos de Arure. Y es que desde comienzos de la humanidad el hombre ya ponía el ojo en los astros y también los antiguos gomeros. Las comunidades antiguas, su tiempo lo medían a través del paso de los astros, no solo del sol, no solo de la luna, sino también de muchas constelaciones. Hacían las observaciones hacia el cielo y con ello pues llegaban a predecir tiempos futuros o también llegaban un poco a predecir cambios meteorológicos. Historias y mitos fascinantes que conectan el cielo con nuestra cultura, sobre los que unos cuantos afortunados se podrán recrear en esta ruta nocturna cargada de misterio. El Festival WOMAD Las Palmas de Gran Canaria ya tiene fecha para celebrarse en este 2022. Será en su mes noviembre, entre el viernes 11 y el domingo 13. Mientras tanto, la organización trabaja en la elaboración del programa de artistas que formarán parte de esta nueva edición que regresa sin restricciones de aforo. En esta ocasión se volverá a celebrar
Mundo de Palabras, una actividad que ya se celebró en 2021 y que promueve encuentros en torno a la literatura y sus manifestaciones, poesía, teatro y música. Será en el marco del Castillo de Mata. Una playa de cine vuelve a Los Realejos en el norte de Tenerife. La playa del Socorro se transforma, al caer la noche, en sala de proyecciones. Se cumplen 24 años de esta cita cultural marcada en el calendario para los amantes del cine al aire libre. Tras 2 años de parón, la arena de esta playa del Socorro vuelve a llenarse de vida cuando cae la noche. Ellos son los primeros en llegar y se preparan para volver a disfrutar de la gran pantalla. Es un momento divertido que nos reúne a todos y por lo menos aquí a los Ralejeros. Y también es bonito ver cómo la mayoría del pueblo, por lo menos la juventud, se reúne. Conocer muchas películas nuevas que no conocías y sobre todo pasarlo bien con tus amigos. Es algo que yo no lo he visto en otra playa, o sea que diría que es algo como especial, que la gente del Ralejo viene siempre todos los años. Cómo sobrevivir en el mundo material, tiempo o volando juntos son algunos de los largometrajes que se proyectan estos días. Esta playa del Socorro vuelve a reunir a los amantes del cine al aire libre en una nueva edición, y ya van 24 de esta iniciativa de verano que cuenta con una programación de películas que están fuera del circuito comercial, pero que tienen un marcado carácter educativo desde el punto de vista social, cultural o de conciencia medioambiental. Una de las actividades señeras del verano en Los Realejos, y pues desde el área de juventud tenemos claro que hay que optimizar todos los espacios y hay que dar a los jóvenes sus rincones. Una playa de cine reúne cada noche a 500 personas redescubriendo la magia del cine junto al mar. Tienen hasta el domingo para vivir esta experiencia. Y esta que ven es una de las pocas imágenes que se han podido captar de William Levy. El actor cubano, conocido en España por su papel en Café con aroma de mujer, está rodando estos días en Tenerife. Levy es el protagonista y coproductor de Montecristo, una serie ambientada en Cuba e inspirada en la novela de Alejandro Dumas. Este miércoles han rodado en el barrio Santa Crucero del Toscal. Y en cuanto al tiempo, hoy hemos tenido algunas precipitaciones, sobre todo por el norte de las islas de mayor relieve. En la isla de La Gomera han caído algunas gotas por el norte y en la cumbre. Nada que ver con el tiempo que hemos disfrutado por el sur. Estamos viendo imágenes desde Playa Santiago, donde ha lucido el sol, con algo de viento, eso sí, donde las temperaturas han superado los 27 grados. Después de los deportes, Edgar Cedrés nos trae la previsión para mañana jueves. Bueno, y en los deportes, mientras seguimos esperando fichajes para el Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, la jornada ha dejado como imagen más destacada la visita de una delegación del Club Blanquiazul, nada menos, Daniel Álvarez, que al Vaticano. Cuéntanos. Exacto, Pilar, muy buenas noches. Bueno, pues forma parte de los extensos actos del centenario. Este miércoles, sin duda, ha tenido lugar uno de los platos fuertes, la audiencia con el Papa Francisco, que ya tiene su camiseta del Tenerife con su nombre y con el número 10, además de otros detalles. No dudó Concepción en pedir un poco de ayuda de cara a un posible ascenso. Un objetivo que comparte con la Unión Deportiva Las Palmas. Uno de sus capitanes, en Fulu, pide paciencia y pide también mirar atrás, al pasado curso, donde los amarillos estuvieron entre los equipos más realizadores. Se llama Kylian Pita, pero profesionalmente se le conoce como Zidane 10 y es una superestrella del fútbol, pero del fútbol virtual, campeón de Liga y Copa en la competición nacional de eSports. Sabe también lo que es disputar un mundial con España. De su mano, hoy nos adentramos en un deporte tan novedoso como llamativo. Lo dicho, una superestrella, no se lo pierda, no te lo pierdas, Pilar, porque vale la pena verle y escucharle. Bueno, enseguida estamos contigo en tan solo unos minutos y lo vemos todo, Dani. Ahora. Antes de terminar, un apunte. El Centro de Artes Plásticas acoge en Gran Canaria la exposición Cosmovisiones del grabadista mexicano Javier Ornelas. En su obra se mezclan las imágenes surrealistas con la tradición mexicana y la expresión intensa de sentimientos como el deseo o la nostalgia. Esta muestra tenía prevista su finalización la próxima semana, pero se ha prorrogado hasta el 9 de septiembre. Así nos despedimos. Llegan los deportes y la previsión del tiempo. Buenas noches.